Julián, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Quisiera que alguien diferente a Julián y al staff nos diga si me está escuchando. Sí, lo Sí, profe, escuchamos se claro. escucha. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias por participar en este espacio. Antes de pronto de arrancar, me gustaría simplemente como recapitular o hacer énfasis en algo que dijo Julián, que a veces puede sonar como a discurso de relleno, pero que creo que sí es muy, muy necesario en este espacio. Y es que cualquier participación que ustedes quieran hacer, cualquier pregunta, cualquier reflexión, cualquier comentario, pues está muy bienvenida, porque creo que es un tema, primero, pues desde mi perspectiva, y creo que por eso también estoy acá, muy interesante, pero segundo, con muchos de pronto vacíos en términos de entendimiento, que puede generar muchas veces ruido o hasta preocupaciones innecesarias. Entonces, creo que para eso es el espacio, por eso también de alguna manera el título eh, como atractivo en términos de lo manual a lo digital. Y quizás un poco mi misión es ayudarles a entender desde un punto de vista muy práctico cómo generar documentos con inteligencia artificial. Entonces, dicho eso, pues bueno, voy a arrancar acá con una pequeña presentación también que les traigo. Ahí ya pedí acceso para que porfa me ayuden em, generándolo. Y ya voy entonces a compartir pantalla. A ver acá. Y me avisan, por favor, si están viendo la presentación o qué están viendo. ¿Sí? ¿Presentación o Sí, ahí se Excel? ve No sé cuál de las dos. la Perfecto. presentación. Bueno, listo. Muchas gracias. Entonces, pues bueno, una recapitulación un poco rápida sobre mí, pues ya les conté mi nombre es Daniel Acosta, yo soy cofundador, pues bien lo decía Julián, de tres emprendimientos, uno se llama Legal Nova, nosotros en Legal Nova hacemos asesoría legal, contable y fiscal, enfocada principalmente en proyectos de innovación en Latinoamérica, otra se llama Quarky, nosotros en Quarky somos una consultec, apalancamos todos nuestros procesos en inteligencia artificial principalmente para estructurar y potencializar modelos de negocio que tengan algún énfasis de disrupción. Y Reku, la tercera startup, es una legal tech que también utiliza mucha inteligencia artificial para acelerar y hacer mucho más económicos los procesos de recuperación de cartera en etapa prejurídica y en etapa judicial. Soy abogado de formación, trabajé un tiempo en Bancolombia, tengo una especialización en legislación financiera, viví un tiempo en Inglaterra, hice una maestría en gerencia de innovación y emprendimiento y soy profesor, pues como lo decía Julián, de aspectos pues de innovación legal, en temas de legal design, en temas de smart contracts y ahora pues un poco más enfocado en toda esta lógica o en esta locura de, em, pues de inteligencia artificial. Entonces, ya cumplido los protocolos y echada la carreta de rigor, pues si les parece, arranquemos en nuestra sesión. Y primero les quiero hacer esta pregunta. ¿Qué significa innovar? ¿Qué es innovación? ¿Quién me ayuda entonces ahí con sus pensamientos? Tranquilos que no es parcial, no están siendo calificados. Cualquier respuesta es válida. ¿Qué opinan? En el chat nos ponen introducir a novedades a un proceso, dice Adriana. Carlos Camargo dice que crear o diseñar algo nuevo. Los invitamos a abrir micrófonos, tranquilos. Sí, sí, sí. Es que si escriben por el chat, pues como estoy presentando pantalla, tampoco me queda tan fácil ver. Y otra cosa que es importante en la interacción es que me facilitan la vida porque yo hablando solo una hora y media, hasta me canso. Entonces, ¿quién se anima a romper el hielo? Por acá nos dicen en el chat también que es atreverse a hacer cosas diferentes, a crear, a rediseñar algo nuevo, a introducir nuevas ideas, a modificar un producto que ya existe. Pues de Listo. pronto Pues bueno, también, por bueno, favor, adelante. No, no, Sí, no. Gracias. hola. sí, iba a decir que
que también innovar tiene que ver con la creatividad, como identificar qué necesidad hay y ser creativo con la finalidad como de resolver eso, como de ver qué oportunidades de mejora tengo dentro de un proceso, pues para poder crear algo nuevo. Muchas gracias, Lady. Eso que Lady dice es bien importante y ahora si quieren, reaccionando, levantando la mano o como quieran con esos emojis de reacción, les pregunto, ¿quiénes de ustedes se consideran personas no creativas? ¿Quiénes creen que no son creativos? Ahí hay una persona que dijo no, por eso por ahí no voy yo. Dos personas. ¿Todos los demás son creativos? Bueno, súper bien. Bueno, gracias. Pues bueno, la creatividad normalmente está asociada a este tema de innovación. Y acá las tengo, digamos, dos conceptos que traemos ahora sobre las fuentes de investigación usual que podemos utilizar nosotros para tomar definiciones. La primera, muy al lugar con el tema, inteligencia artificial. Gemini, el motor de Google, pues dice básicamente que innovar es introducir novedades en algo, ya sea un producto, un servicio, un proceso, una idea. Hacer algo diferente que antes no existía o que no se hacía de esa manera. Eso es lo que nos dice precisamente la inteligencia artificial, de alguna manera aquí hablando con lo que estamos tocando como tema. Y la Real Academia Española, diccionario, dice que es mudar o alterar algo introduciendo novedades. A mí digamos que estas definiciones, de alguna manera como repetitivas, si se quiere, em, no me llaman tanto la atención. Me parece que carecen de una forma o un valor fundamental que genera la innovación. em, y de alguna manera, pues también acá yo les vengo a presentar mi tesis sobre lo que es precisamente todo este tema de inteligencia artificial. Y por eso quiero arrancar por acá. Porque cuando uno entiende la innovación con esta definición, pues entonces todo empieza de alguna manera a ser un poquito diferente. ¿Y qué quiero decir con eso? Esta definición a mí me gusta mucho porque racionaliza de alguna manera la innovación desde tres perspectivas que me parecen importantes. Lo primero es pensar la innovación como un proceso. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de ver la innovación como un proceso, es decir, como una secuencia de pasos que tienen que organizarse, pues de alguna manera se hace mucho más fácil superar esos problemas de creatividad, porque muchas veces se piensa que la innovación puede ser momentos como de eureka, momentos como de ingenio, momentos de lucidez que uno puede llegar a tener, y por eso creo que algunas personas piensan que ser innovador no es para todo el mundo, y también piensan que no tienen la posibilidad de alguna manera generar nuevas ideas. Entonces, visto desde un proceso, pues yo creo que de alguna manera ya lo que tocaría entender es cuál es ese paso a paso, al igual que en una receta gastronómica, si alguien quiere hacer, yo qué sé, un arroz con pollo, una posta cartagenera, lo que sea, pues tiene que buscar es una receta que le diga paso a paso qué es lo que tiene que hacer. Y seguramente el primer resultado de ese paso a paso no va a ser el mejor plato, el mejor arroz con pollo, pero seguramente la segunda vez va a quedar mejor y así sucesivamente hasta que lo perfeccione. Lo mismo pasa con la innovación y por eso de alguna manera es un proceso em, pues muy interactivo, muy inmersivo, que implica que nosotros mismos utilicemos nuestras manos para adquirir el conocimiento, tal cual como pasa, por ejemplo, cuando aprendemos a nadar, a montar bicicleta, a manejar, etcétera. Es un proceso de aprendizaje que requiere práctica. Entonces es un proceso que se genera con nuevas ideas, por supuesto, hay un factor novedoso. Si yo digo que la mejor forma, em, pues no sé, tengo hambre y la mejor solución que se me ocurre es comerme una empanada, pues eso no tiene nada de novedoso, ¿cierto? Entonces ahí es de alguna manera donde está esa parte de novedad que se involucra en el proceso. Y de alguna manera está ese valor de llevarse al mercado, es decir, no se trata solo de generar ideas diferentes, se trata de tener la capacidad de implementarlas. Y por eso involucra todo esto que está en este lado. Y por eso la innovación a veces se vuelve costosa y compleja. Y ya voy sobre esos puntos. Y finalmente, y quizás esta es como la cereza del pastel en donde yo quisiera que si nos llevamos uno de los diferentes mensajes que les voy a dar hoy, este es uno de los principales, es que los procesos de innovación tienden o deben tender a generar valor. Y esa generación de valor yo la puedo ver desde tres perspectivas.
Una primera perspectiva es económica, ¿cierto? Yo genero un proceso innovador porque quiero tener un rédito económico. Los empresarios funcionamos de esa manera, ¿sí? Una segunda forma es a través de solución de problemáticas sociales y esto, digamos, el Estado es donde es más fuerte, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llevo Internet a una zona marginal? ¿Cómo soluciono un problema de transporte, un tema de seguridad, etcétera? Yo puedo capturar valor implementando nuevas ideas que me generen esas problemáticas sociales o que me solucionen esas problemáticas sociales más bien. Y por último, pues lo que tiene que ver ya con retos organizacionales, que esto aplica a lo que sea, a una universidad, a un grupo, a una junta, a una ONG, a una empresa, al Estado, como ustedes lo quieran ver. Cuando yo soluciono un problema que le está doliendo a mi organización a través de una nueva generación de ideas, pues yo capturo valor. Entonces la innovación al final tiene esa vocación de cumplir un objetivo, ¿sí? La innovación no se trata simplemente de una finalidad en donde muchas veces estas definiciones, y por eso es que no me gustan, se quedan cortas, ¿sí? Yo puedo decir que alteré algo e introduje una novedad, pero ¿eso qué finalidad tuvo? ¿Qué logré con eso? ¿Sí? Y lo mismo de esto, hice algo que antes no existía, ya no sé si ustedes saben, pero hay más de 1000 patentes sobre temas de trampas de ratones. ¿Y cuántas usamos o cuántas de alguna manera pues son válidas en el mercado? Entonces, lo importante al final del cuento es entender que la innovación se debe gestionar de una manera estratégica para poder llegar a esa captura de valor. Y yo arranco esta conversación de la inteligencia artificial por este, digamos, de alguna manera, concepto porque creo que es ahí donde uno empieza a entender que su aplicación, que su necesidad, que su ventaja surge no por el hecho de tenerla, sino por el hecho de lograr esa captura de valor. Entonces, uno de los primeros mensajes que también asociado a este tema de captura de valor me gustaría entregarles de la mano de la inteligencia artificial es que si nos estamos preocupando por entenderla, deberíamos es pensarla de manera estratégica para capturar valor generar valor económico, solucionar un problema social o un tema organizacional. Y eso va a empezar a hacer sentido en lo que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, yo les decía que este concepto involucra precisamente pues, todo lo que aparece en este lado de la diapositiva como un efecto principalmente de esa implementación. Conocimiento, por supuesto. Yo tengo que saber cómo utilizar inteligencia artificial pensando en eso como una nueva idea de modelo de negocio. Yo tengo que entender cómo es un proceso de innovación. Tengo que entender a qué mercado le puedo entregar esto. Tengo que entender una necesidad o una problemática que hay, etcétera. Entonces, ese conocimiento tiene que desarrollarse. Y eso al mismo tiempo, pues, involucra la disposición de recursos, ¿cierto? Que en economía, pues, los recursos que tenemos por naturaleza son tiempo y dinero. Y entonces, de alguna manera, muchas veces eso es lo que nunca tenemos, ni tiempo ni plata. Es por eso es que los procesos de innovación son complejos. Eso es un reto de alguna manera que se puede empezar a superar también con inteligencia artificial, reducir tiempos y hacerlo más económico. Obviamente involucra oportunidades y necesidades, porque si yo voy a capturar valor y voy a generar algún factor económico, por ejemplo, pues la mejor forma de hacerlo es solucionando una problemática, volviendo un problema a una oportunidad. ¿Sí? Y lo mismo para las otras vertientes. Y es a partir de ahí que yo genero soluciones, que es donde se une esto con estas nuevas ideas para capturar valor. ¿Listo? Y normalmente la innovación se asocia a nuevos productos. Entonces, la inteligencia artificial se puede estar pensando como una manera de generar un producto diferente, pero también se puede manejar desde otras perspectivas. Por ejemplo, procesos. ¿Sí? Una cosa que nos dejó la segunda revolución industrial con Ford fue básicamente la división de labor y la producción en masa, ¿cierto? Entonces, es una forma de innovar en procesos. En temas de mercado, en posicionamiento, ¿a qué mercado le estoy hablando yo? ¿Sí? Y hay un buen ejemplo ahí de innovación que es Pedialite. Yo no sé si ustedes han escuchado Pedialite. ¿Alguien ha escuchado a Pedialite? O electrolito, alguna de esas como energizantes, por llamarlo. Hidratantes es la cosa. Hidratantes. ¿Para Sí, qué se creó, para qué se creó Pedialite? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál un era su suero, función inicial? es un suero. Exacto, es un suero que era básicamente para servir para problemas de deshidratación. ¿Inicialmente de quién? No sé si alguien aquí es old school. Iba dirigido a niños. A niños, ¿no? De los niños. Recuerden.
de niños. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué hace un hidratante de niños patrocinando el Estéreo Picnic, por ejemplo? ¿O qué hace un hidratante de niños patrocinando la media maratón de Bogotá? Y entonces es ahí como nos damos cuenta que hay ciertos productos, ciertas estrategias que generan esa innovación en un posicionamiento. Empiezan a llevar un producto sin necesidad de cambiarlo, porque si ustedes miran el Pedialite de los niños, sigue siendo el mismo con el mismo frasco, el mismo empaque, los mismos sabores que los que existen actualmente. Y seguramente su proceso de producción, pues tampoco ha cambiado. Sigue siendo el mismo proceso de producción. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera se vuelve interesante ahí? Entender que uno también puede generar una innovación en un posicionamiento de mercado. ¿A quién le estoy contando una historia? Y eso de alguna manera, pues también es importante verlo como una oportunidad que muchas veces dejamos de lado de cara, digamos, a desarrollar estos procesos con inteligencia artificial. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta, comentario. No, ninguna. Listo. Pues bueno, entonces continuemos. Entonces, todo este cuento de la innovación, y les prometo que voy a terminar en inteligencia artificial más temprano que tarde, pues de alguna manera también, como les decía, es un proceso. Y hoy en día existen muchas formas de ver design thinking, bueno, todo lo que ustedes ven acá termina siendo de alguna manera una forma de gestionar esa innovación. El design thinking es darnos a nosotros una perspectiva de la cual los abogados no estamos muy acostumbrados. Y es una perspectiva centrada en un usuario. Es decir, a nosotros como abogados en las universidades normalmente nos forman para tener la razón. Ustedes de pronto, si son abogados, que yo creo que la mayoría lo son, coincidirán conmigo en que uno a través de la universidad todo el tiempo está desarrollando argumentos para demostrarle a un profesor y a los compañeros que uno es el que tiene la razón. ¿Cierto? Entonces uno hace el análisis de la sentencia y con los argumentos que uno cree, el desarrollo del caso de estudio, el parcial oral. De alguna manera uno siempre está buscando tener la razón. Esa es la manera en cómo a nosotros, por nuestra profesión, de alguna manera nos educa. Sin embargo, otro tipo de educación que le dan a otros perfiles profesionales, como por ejemplo diseñadores, publicistas, en donde básicamente les enseñan es a entender a través de un proceso de investigación a un usuario en específico, para de alguna manera generar esa empatía, desarrollar em, un conocimiento profundo sobre sus necesidades, sobre lo que realmente necesita esa persona y a partir de ahí empezar a crearle soluciones. ¿Sí? Eso es un proceso parecido a lo que puede pasar con el design thinking, que no es otra cosa que generar una visión centrada en un usuario que nos permite a nosotros entonces entender muchas veces que eso lo que de alguna manera permite es soluciones, soluciones a problemas. Y esto lo traigo en este momento sobre la mesa porque pues yo no lo que normalmente le digo al abogado es usted tiene que pensar en su usuario. Pero en este caso, quiero plantearles esa otra hipótesis y es, ¿y qué pasa si nosotros mismos nos vemos como ese usuario? Y entonces empezamos a entendernos como un receptor, de alguna manera, de soluciones, como una persona o una empresa que tiene una necesidad puntual, un problema, y que por lo tanto necesita soluciones innovadoras para superarlo. Necesito generar más ingresos, necesito tener más tiempo con mi familia, necesito trabajar más rápido, necesito ser más eficiente, necesito ser más profesional, tener mejor investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta ocasión, yo quisiera es pedirles que nos veamos a nosotros mismos como abogados, como el usuario, el que está solicitando, que le está pidiendo a un mercado una solución a un problema específico. Y eso es lo que de alguna manera hace el design thinking, soluciones viables de gran valor para un usuario con una gran oportunidad en el mercado. Eso básicamente une estas tres listas que están acá. Entonces, las necesidades de las personas, esto que yo necesito actualmente, ¿sí? Lo que puede ser tecnológicamente factible, que esto es una adición quizás a esta teoría del design thinking, o a esta metodología que yo creo que tiene mucho sentido hoy en día y es trabajar sin tecnología, creo que es perder el tiempo. Literalmente, hoy la tecnología lo que hace en últimas, precisamente la inteligencia artificial es eso, en maximizar valor a través de la eficiencia. Y estrategias viables, es decir, cómo yo en verdad entiendo ese concepto de que tengo que capturar valor
para que de alguna manera logre tener un reto que me lleve a una solución importante. ¿Listo? Nuevamente pregunto si hay dudas, preguntas hasta ahí. ¿Todo bien? Bueno, entonces ahora sí entremos un poquito más al tema conceptual de la inteligencia artificial. Em, y esto quiero que lo empecemos a asociar, por eso les decía y soy tan insistente, con ese proceso de innovación, porque al final cuando nosotros empezamos a adoptar inteligencia artificial, lo que estamos haciendo es un proceso de nuevas ideas. Estamos viendo cómo una herramienta, al final eso es la inteligencia artificial, una herramienta, nos permite a nosotros trabajar en un flujo. En este caso, hoy lo que estamos hablando pues es generación de documentos. Uno lo puede llevar a otros escenarios, nos permite que digamos, ese flujo puntual que puede tener unos dolores, que puede tener unos problemas, pues de alguna manera se puedan solucionar. Y nosotros lo que hemos venido de alguna manera desarrollando con inteligencia artificial a través de este concepto, pues lo hemos racionalizado como con estos tres pasos, como una suma, diría yo, aritmética, en donde básicamente tenemos que ver un contrato, identificando, personificando ese documento que se genera, más un proceso, porque de alguna manera yo también tengo que entender cómo logro yo construir ese contrato con inteligencia artificial, cómo logro yo empatizar con ese usuario finalmente que se va a ver beneficiado por un contrato, y finalmente, pues la misma inteligencia artificial, que es el motor que me permite a mí llegar a un resultado, pues a través de un proceso diferente. Entonces, todo esto, pues a nosotros nos da un resultado. Antes de continuar, me gustaría volverle a hacer una pregunta y es, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Quién se anima a responder esa pregunta? Em, Buenas noches. Bueno, sí, Juan Sería, Pablo. sería un software, un programa que Sí, funciona, que recrea y genera, perdón, el, parte de la inteligencia humana a través de instrucciones o finge sí, o pretende. Creería que es eso. vale, vale, Juan Pablo, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera aquí esbozar su concepto de inteligencia artificial? Pues yo creo, Sí, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Helen. Hola, yo creo que la inteligencia artificial es un sistema operativo que está diseñado sistema operativo que está diseñado para facilitarnos la vida a nosotros los seres humanos con una capacidad o un infinito de información que han recopilado y han juntado toda la información universal, diría yo, para Sí, facilitarnos la vida a nosotros. ok, gracias. Creo que alguien más también iba a participar. Sí, A yo lo veces, yo. entiendo dale, como dale un si quieres, Jorge. mecanismo que busca como realizar tareas que normalmente podemos o hacemos los humanos. Sí, también. Creo que otra persona también quería participar. Sí, yo Sí, diría eh, que algo más técnico, pues son redes neuronales que van aprendiendo de la información que pues, les va llegando, ya sea alimentada de internet o la información que nosotros suministremos, y con ese aprendizaje, pues nos va botando respuestas. Entonces él va aprendiendo cada vez que va levantando información o preguntas de nosotros mismos, y pues con esas respuestas, pues él va desarrollando pues esa red neuronal y dándonos respuestas cada vez más eficientes. Listo. Emerson, adelante. gracias. Buenas noches. Bueno, pues la definición, y como pues lo he analizado, es que pues así como existe la inteligencia humana, digamos que después toda Ujú, la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de poder aprender y de crear, de hacer cosas, de solucionar cosas, sí, existe la inteligencia desarrollada por tecnologías, pues que obviamente pues también son producto del desarrollo humano, sí, que a través de todos, pues, de todos estos procesos, estos algoritmos, tiene la capacidad hoy de generar bastantes bondades, pues, para los seres humanos, y que esta inteligencia
se compara con la inteligencia humana, pero es una inteligencia artificial desarrollada por tecnologías que permiten generar información, construir información, recopilar, consolidar y etcétera. Digamos que todo lo que ya conocemos. Entonces, digamos que ese es el símil entre inteligencia humana e inteligencia artificial. Digamos que ahí podríamos diferenciarlo. Muchas gracias. Lina, adelante. Hola. Bueno, pues complementando un poco lo que dijo ahora, creo, Emerson, eh, un poco más desde lo técnico, es un lenguaje, es un modelo de lenguaje, sí, creado a través de una tecnología que sí se llama eh, redes neuronales, que a través también del Machine Learning le permite a esta tecnología enriquecerse de todo el scrapping, pues de todo lo que hace de las fuentes que que están en Internet y también de lo que nosotros mismos día a día con con esa preguntadera, a veces de cosas un poco inocuas y también entregarle parte de la información de nuestra vida, pues vamos alimentando ese conocimiento de, de, de estas, de esta gran base de datos que va formando Sí, la inteligencia artificial, ¿va? perfecto, muchas gracias. Pues yo creo que ahí todos tienen como una noción y obviamente pues un entendimiento sobre lo que es la inteligencia artificial. Igual, ustedes pueden buscar y van a encontrar 8 millones de definiciones, pero al final lo que a mí principalmente me importaría que ustedes se lleven de ese concepto es algo que de pronto se puede simplificar de la siguiente manera y es un computador aprendiendo de cada vez más información que le entregamos, ¿cierto? Que le entrega a todo el mundo, que recibe de Internet, que recibe de muchas fuentes y que con esa información pues tiene la capacidad de estructurar de alguna manera respuestas y entregar soluciones. Eso al finalmente es como la inteligencia artificial de una manera muy simplificada y de alguna manera creo que es la forma en que al menos yo he logrado interiorizar un poco más ese concepto de una visión muy práctica. Cuando uno trata de entender quizás la inteligencia artificial en una concepción mucho más profunda, pues no está mal. Yo no digo que esté mal y creo que pues vale la pena también hacerlo. Em, Sin embargo, creo que también es válido verlo con una simplicidad para entender también su aplicación práctica y no quedarse como con ese susto que les de pronto les decía al comienzo que muchas veces percibo o ese afán de entender, bueno, ¿y esto cómo esto se come? ¿Sí? Entonces, pues básicamente si nosotros vemos un poquito, pues, vamos a empezar a como a esbozar estos tres conceptos que les digo acá, contrato, proceso e inteligencia artificial, pues de alguna manera es como lo que yo les diría el paso a paso para la construcción de esos documentos a través de esa inteligencia artificial. Entonces, lo primero, que esto yo creo que aquí sí somos mayoritariamente abogados, pues ya la tenemos clara, es que si yo voy a generar un documento, un contrato con inteligencia artificial, pues definitivamente tengo que tener claro cuáles son esos elementos esenciales del contrato. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque yo también tengo que entender qué es lo mínimo que yo necesito para que ese contrato que yo voy a pedir, que yo voy a elaborar, pues sea el contrato que yo quiero construir, ¿cierto? Y entonces ahí viene un poquito como esta racionalización que nosotros pues de alguna manera hemos construido en nuestro proceso para definir principalmente cómo debe hacerse ese contrato. Y entonces nosotros definimos, pues venga, siempre lo que yo hago cuando voy a mirar un contrato es entender cuál es la situación o el contexto en el que se va a usar, ¿sí? Y eso tiene que seguir ocurriendo. Entender qué tipo de contrato necesito para yo poder entonces tener claro cuáles son esos elementos mínimos, esenciales, que requiere de alguna manera esa inteligencia artificial para producir ese documento. Y pues obviamente un tema de partes, si se quiere también de pronto incluir. Empezar a entender entonces qué variables pueden afectar ese contrato, ¿no? Entonces un tema de montos, duraciones, condiciones, reglas propias, etcétera. Y cuáles son unos mínimos legales que de pronto son requeridos o de pronto no son requeridos, pero son usuales y que complementan ese documento. Cláusulas obligatorias o una jurisdicción aplicable, un tema de Sagrilab, un tema de una cláusula de firma electrónica, en fin.
lo que de alguna manera se quiere. Entonces, aquí pues yo no les he dicho nada diferente a lo que seguramente ustedes hacen en el día a día cuando van a elaborar un contrato em, en su rutina o en su proceso normal. Ahora, lo importante también de entender un poquito este concepto es que nosotros de alguna manera tenemos que saber que estos parámetros no van a variar con la inteligencia artificial o no podemos dejar que varíen con la inteligencia artificial, porque si varían es quizás donde yo puedo estar generando un documento que se me está saliendo de un parámetro que de alguna manera es lo correcto. Es decir, si yo genero, por ejemplo, un contrato de arriendo, ¿cierto? Pero no le puse un canon de arrendamiento. O estoy arrendando una vivienda, pero no puse qué vivienda, era la que estaba arrendando. ¿Eh? Entonces, esto puede sonar muy simple, pero insisto en la simplicidad donde está la capacidad de hacer esto de manera práctica. Entonces, lo primero es pensar esos elementos esenciales que necesito en contrato para que yo, en esa interacción con la inteligencia artificial, le pueda de alguna manera permitir crear a la necesidad de lo que yo quiero y no a lo que ella se imagine o construya con información sacada de quién sabe dónde. Si tienen alguna duda o pregunta en lo que voy contando, me interrumpen y la conversamos, por favor. Entonces, eso es el primer punto. Un contrato, ¿cómo lo construyo? Y eso no cambia, al menos por ahora, en este primer concepto, a lo que se hace normalmente. Em, y aquí básicamente nosotros, pues les quiero mostrar cómo nosotros entramos a generar esos contratos. Entonces ahí básicamente en un contrato de arriendo, ejemplo, pues está la contextualización de, es un arriendo para un local de una veterinaria, las variables que lo afectan, el monto, la dirección, el tiempo, reglas propias, uso exclusivo para esto, unas cláusulas obligatorias o que yo quiero que existan de alguna manera y otras que pueden ser opcionales y que yo puedo definir si quiero o no. Esto lo que me permite a mí de alguna manera es estructurar un contrato como por momentos para saber qué información puedo de alguna manera estandarizar para que si quiero de alguna manera parametrizar esa inteligencia artificial, siempre me diga a mí cualquier contrato que yo le diga, siempre que yo le vaya a pedir un contrato, pues póngame esto, no me deje esto por fuera, ¿sí? O siempre que yo vaya a hacer un contrato, pídame esto, ¿sí? Pero en definitiva, yo siempre que vaya a hacer un contrato, le tengo que entregar esto, que es finalmente los elementos esenciales. Que en últimas, para un contrato de arriendo, pues son el precio y la cosa. Y ahí es donde nosotros podemos empezar a entender, pues precisamente, esa construcción desde, como les digo, la cotidianidad de lo que hacemos, ¿sí? Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos trabajando en la creación de una plataforma que yo espero que salga muy pronto con una empresa de tecnología. Unimos esfuerzos para poder generar una plataforma que permita a las personas que no son abogadas generar contratos. Y nosotros un poco lo que decíamos o lo que veíamos es que cuando una persona no es abogada, básicamente lo que va y le dice a una inteligencia artificial, siguiendo el caso, el ejemplo del arriendo, es ayúdame a hacer un contrato de arriendo. Y ya está. Y entonces, pues ahí puede salir cualquier cosa. Y lo que nos hemos dado cuenta es que, en efecto, sale cualquier cosa. Entonces, lo importante, digamos, de esas estructuras es que nosotros podamos permitir em, tener esto en la mente para que cuando vayamos a hacer esa interacción, más adelante lo menciono con el tema de la inteligencia artificial, tengamos de alguna manera claridad sobre los puntos que necesitamos desarrollar. Ese es el primer, de alguna manera, capítulo de esa suma que les decía, el contrato. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista del proceso, lo que nosotros hemos racionalizado de ese proceso tiene que ver un poco es con la manera en cómo ese contrato nosotros pues lo generamos. Y nosotros trabajamos de la mano con el legal design. Entonces, pues estamos de alguna manera fusionando ese proceso de legal design con el proceso de inteligencia artificial en el tema de generación de contratos. Y hay algo que nosotros siempre buscamos hacer es empatizar muy bien o entender muy bien con ese cuento que yo les decía del design thinking, para quién estamos haciendo un contrato en términos de usuario, quiénes van a ser y cuáles son esas reglas que ese usuario de alguna manera quisiera ver dentro de ese documento. Ahí puedo dar dos ejemplos. Si yo hago un contrato de arriendo para una multinacional, pues es muy diferente
para hacerlo que para mi abuelita, ¿sí? Entonces, los factores que van a ser importantes en cada uno de los documentos, pues seguramente son distintos. Y lo mismo ocurre en el caso, ya cuando uno quiere entonces empezar a profundizar incluso en temas que nosotros normalmente no hacemos en el día a día, que es, por ejemplo, entender qué circunstancias particulares de ese usuario pueden afectar ese contrato. Ejemplo, un arrendador que se va a estudiar un año por fuera del país y por lo tanto necesita arrendar su vivienda durante ese periodo de tiempo. ¿Será que a esa persona le conviene una renovación automática del contrato? ¿O será que prefiere que sea una renovación, em, pues que sea avisada en vez de que simplemente se renueve automáticamente? ¿Sí? Diferente a una persona que dice, me voy a vivir por fuera del país y por eso estoy haciendo a arrendar un apartamento donde quiero un ingreso em, adicional que se pueda generar. Entonces, ese tipo, digamos, de consecuencias, también la inteligencia artificial las puede modelar si nosotros sabemos interactuar con ella, para que los contratos empiecen a tomar una forma, incluso empiecen a tomarse ciertas decisiones dentro del desarrollo de ese documento que nosotros normalmente pues no tomamos. Y ese es el tema de la investigación. Y ahí viene también entonces el tema de la legalidad, que es un poco lo que les decía, que el contrato al final de cuentas, pues tiene que seguir siendo el contrato con sus elementos esenciales, ¿sí? Y después ya para nosotros viene un tema de transformación en términos de contenido, pues para que no generemos el típico contrato, que hace poquito me tocó firmar uno desafortunadamente así, que me mandó una aseguradora y es un contrato de arriendo que tiene como 8 páginas, pero no tiene una sola un solo párrafo, es un solo párrafo, mejor dicho. No tiene ni un solo salto de línea. Y leer esa vaina es supremamente engorroso. Entonces, desde ese punto de vista de cómo se genera ese documento y cómo nosotros también lo podemos diseñar con otras herramientas visuales, pues es mucho más sencillo de alguna manera de ejecutar. Y finalmente, pues un tema de iteración, entender que lo que nosotros estamos haciendo, al menos en este momento coyuntural de la historia y de la inteligencia artificial con generación de documentos, es entender que nos funciona. Y eso de alguna manera, volviendo a mi cuento del proceso en la innovación como un proceso práctico, quiere decir que nosotros deberíamos tener también la capacidad de empezar a generar esos contratos y permitirnos ver diferentes escenarios. Esto está funcionando, esto no está funcionando, esto no está saliendo tan bien, esto podría salir mejor, para que en ese proceso de construcción, pues evidentemente se vayan tomando las mejores decisiones y al final, pues documentar un proceso que permita, eh, pues ya establecer puntualmente cuáles son esos puntos digamos, de interés que hacen que el proceso sea replicable y exitoso. No sé si hasta ahí hay alguna duda o pregunta. Perfecto. Todo está claro. Clara la información. Perfecto, muchas gracias. Entonces, pues básicamente un poquito aquí como les venía diciendo, pues en últimas lo que nos permite a nosotros este tipo de procesos es lograr a través precisamente del design thinking, pues acercarnos no solo a los temas legales, sino también a la experiencia de uso del documento. Que también nosotros tengamos la capacidad de aprovechar esta tecnología para mejorar nuestra práctica y no perpetuar algo que puede ser, em, como les digo acá yo en la oficina, no es perpetuar la producción de un Renault 4, sino de alguna manera es construir un Lamborghini y perpetuar esa construcción de Lamborghinis a través también del tiempo. Entonces los contratos desde nuestra perspectiva no son solo legales, sino también tienen un tema experiencial. Y por eso el design thinking es importante en ese término de entendimiento para centrarse en un usuario, para entender esos dolores, para redactar unas cláusulas con alguna lógica y al final seguir este proceso que es lo que nosotros hacemos en términos, digamos, de creación de los documentos. Y eso, pues básicamente nosotros lo estamos llevando a lo que se conoce como un prompt. No sé si hay alguien que haya escuchado ese término y nos cuente qué es un prompt. Sí, buenas Es noches. como El prompt es una historia
instrucción que se le da a la inteligencia artificial, pues con el fin de que genere una respuesta, una solución a un problema planteado. Sí. ¿Alguien más? Pues es como lo que hablábamos ahorita, los parámetros que yo le doy para que pueda darme una respuesta más asertiva, como el contexto que necesito que tenga en cuenta o las variables que necesito que me ponga dentro del contrato que quiero generar o pues la información que deseo dentro de mi documento. Exacto. Incluso eso ya se está volviendo un verbo. No sé si ustedes se acuerdan cuando Google se volvió un verbo y empezamos a hablar de googlear. Todavía utilizamos ese verbo. Ya hoy en día estamos hablando de promptear. ¿Sí? Entonces, en últimas, el tema del prompt no es otra cosa diferente a la instrucción que yo le doy a la inteligencia artificial para que me genere un resultado. ¿Sí? Y en eso creo que no es nada diferente a la interacción humana que nosotros también tenemos. Si yo a alguien de la organización, aquí donde trabajo, en Legal Nova, le digo, oiga, yo necesito que usted me haga un contrato y no le digo nada más, pues la persona me puede llegar ahí con un contrato de compraventa, un contrato de suministro, lo que sea. Entonces yo ya tengo que puntualizarlo un poquito más. Oiga, necesito que me haga un contrato de arriendo. Ah, listo. Pero entonces todavía no le he dicho si es un contrato de arriendo de vivienda urbana, ni tampoco le he dicho si es un contrato de un local comercial. Entonces ahí se me puede generar una diferencia entre lo que yo quiero y lo que esa persona me va a traer. ¿Sí? Entonces al final el tema del prompt no es otra cosa que esa instrucción que uno le da a una persona, a una inteligencia artificial, para que me entregue un resultado. Y lo más importante de ese prompt, entonces, pues es que tenga toda la claridad necesaria para que construya lo que yo necesito que me entregue. Porque uno supone muchas cosas. Hasta, por ejemplo, en esta ilustración que les estoy dando, la jurisdicción. Puede que la inteligencia artificial tome, por razones de la vida, que ese contrato se tiene que hacer bajo ley de Sudáfrica. Entonces, es ese tipo, digamos, de instrucciones o de pronteo que también necesitamos empezar a desarrollar. Y por eso, pues ese proceso que yo les decía de creación de documentos, nosotros lo hemos llevado a entenderlo con prompts. Y entonces aquí viene un tema de, venga, ¿cómo pregunto el contexto sobre el conocimiento em, de un usuario? ¿Cierto? Entonces yo también de alguna manera puedo generar investigaciones o puedo generar información accesoria o adicional a esos documentos que me permitan a mí pues desarrollar esa empatía, ¿sí? Y acá hay digamos unos ejemplos, cuál es el rol de las personas, el nombre, en fin, unos temas. ¿Cuál es el objeto del contrato? Las obligaciones que pueden llegar a haber, una duración y un inicio. No es otra cosa que empezar también a estructurar de alguna manera ese primer punto que yo les decía que no siempre tiene que hacer con un contrato, pero de la mano de la inteligencia artificial. Entonces, como les decía, pues ese prompt no es otra cosa que la instrucción que se le da a la inteligencia artificial para que genere una respuesta, ¿sí? Entonces, ahí la plantilla, secuencia de preguntas que utilizamos para generar el documento sería un poco el contexto en esta parte de generación de contratos. Sí, Helen, adelante, por favor. Qué pena, yo tengo una pregunta un poco tal vez ingenua o pegada a la antigüedad, pero quisiera saber si nosotros como abogados, al alimentar a la guía, en un futuro no nos vamos a desplazar como abogados. O sea, ya va a llegar un momento en que le vamos a dar todas nuestras herramientas intelectuales a la guía que va a ser nuestro propio desplazamiento por no hacer de pronto las cosas de manera más orgánicas. No sé. Yo te voy a contar dos historias para contestarte lo que yo creo. La primera historia es un poquito anecdótica. Cuando yo estaba trabajando y viviendo en Inglaterra, yo fui investigador de la universidad y uno de los proyectos que yo tenía era la adopción de la tecnología en las firmas de abogados. Mi misión era entender cuáles eran las barreras o lo que hacía que las firmas en realidad adoptaran o no tecnología. ¿Sí? Y en esa investigación, uno de los datos con los que yo me crucé con mayor sorpresa
es que los abogados fuimos los últimos en utilizar el teléfono como industria, refiriéndome al teléfono inicial, no al celular, al de más antes, como medio de trabajo, porque teníamos miedo de que eso tuviera filtros de privacidad. Mientras ya todas las demás industrias profesionales lo estaban usando, nosotros nos demoramos en hacer eso. Entonces, esa historia te la cuento, es porque creo que nosotros como profesión siempre hemos tenido como un poquito de prevención en cuanto al uso de las tecnologías por las consecuencias que eso puede llegar a tener. Nosotros también estamos de alguna manera formados para hacer, ¿cómo se dice eso? Como sí, hacer unas alertas de riesgo, para ser quienes levantamos de alguna manera la bandera para decir acá hay un riesgo, cuidado. ¿Sí? Y eso, de alguna manera también va de la mano, como te decía, con otra historia, em, que de alguna manera también es un poquito más cercana. Entonces, esa otra historia tiene que ver con cómo una persona que no es abogada utiliza la inteligencia artificial para crear contratos. En este proceso que yo les he contado de generación de contratos con inteligencia artificial, pues en esa plataforma que estamos creando, en algún momento yo le dije a mi mamá, que es odontóloga, le puse a una inteligencia artificial al frente y le dije, crea un contrato, pídele que te haga un contrato. Ah, no, mentira, no le dije eso porque mi mamá no, se me hubiera perdido, que no, no tiene muy claro. Le dije, dime, dime lo que necesitas saber, se necesito saber yo para hacer un contrato de arriendo. Entonces me dijo, mira, haz un contrato que no sé qué, y me dijo un par de cosas. Y yo le di, iba transcribiendo lo que ella me decía a un lenguaje pues de inteligencia artificial. Y al final el resultado de esos contratos, yo por aquí tengo unos ejemplos, es que está como muy pequeño, no lo puedo ampliar, pero es básicamente esto, no sé si se alcanza a ver, está como muy pequeño. Pero esto era el contrato que se generó en uno de esos ejercicios, esto era todo el contrato. Y entonces nosotros nos dábamos cuenta que uno de los, entre comillas, problemas que existen cuando una persona que no es abogada, que intenta hacer un contrato, es que no sabe qué decirle para hacer el contrato. Volviendo a mi tema de los prompts, ¿sí? Pero eso, Entonces pero las eso no dos, es algo, eso no es algo que en ingeniería inversa la misma persona podría preguntarle a la IA, como la hazme las misma preguntas que persona, necesitaría un abogado para hacer un contrato bueno y luego conviértelo en un contrato. claro. Y para allá va un punto, digamos, que es importante también tener en cuenta, para terminar de responderle a Helen, involucrar un poquito el comentario de Camilo, y es que al final yo creo que los abogados van a seguir siendo necesarios por dos razones. Uno, porque son los que tienen el conocimiento legal para definir ese tipo de instrucciones que se necesitan para alimentar una inteligencia artificial, ¿sí? Porque bien podría una persona decirle a la IA, hazlo tú, pero esa persona al final no va a tener la claridad conceptual de si lo que le está diciendo la IA o las preguntas que le está haciendo la IA, pues son las que tiene que hacer. Va a ser un medio tiro al aire, ¿sí? Que es un poquito como si yo les planteara a ustedes, oiga, salió una inteligencia artificial que opera a las personas y resulta que necesito que me ayuden con una operación en el brazo. ¿Será que yo mismo me voy a poner a decirle a una inteligencia artificial que haga eso por mí? ¿O yo quisiera que un médico lo hiciera por mí? Yo personalmente, esto por eso te digo que es mi respuesta desde mi opinión, porque no tengo una bolita de cristal para decirte si sí vamos a desaparecer o no. Quisiera que en el ejemplo que te doy, el médico estuviera operando esa inteligencia artificial para operarme, ¿sí? Y yo siento, por la experiencia que he tenido de alguna manera en términos de consultoría también, que muchas personas ni siquiera les interesa asumir un rol legal, ¿sí? Porque es un tema muy harto. No, a la gente no le gusta el tema legal y por eso de alguna manera seguimos existiendo los abogados, así como a nosotros no nos gusta tampoco pues otros temas de otras profesiones. Entonces mi punto de alguna manera es, yo creo que esto no es que vaya a desplazar a la profesión, yo creo que sí tiene un factor transformador de la profesión y que de alguna manera los abogados que sí sepan utilizar inteligencia artificial van a lograr mayor eficiencia, van a lograr mayor penetración de mercado, van a lograr solucionar muchos problemas en esos flujos de innovación que yo les decía al comienzo para capturar valor. Y eso va a hacer que desde una perspectiva tanto personal como posiblemente pues de captura de valor, como les digo, ya sea empresarial, organizacional, etcétera, pues sean mucho más exitosos en el mercado. Y eso ha pasado
en cada revolución industrial, cuando pasó lo de la electricidad con el gas, cuando pasó lo de la máquina de vapor, cuando pasó lo del internet, etcétera. Entonces yo sí creo que no es tanto un tema de desaparecemos, sino para mí es un tema más de tenemos que aprender a vincular esto a nuestros procesos, así como hoy en día el internet penetró absolutamente todo, y por eso existe el internet de las cosas. Yo soy un convencido de que la inteligencia artificial va a hacer lo mismo, solo que mucho más rápido. Y ese digamos que es el factor de más afán personal que tengo, y es ahorita de alguna manera el que no esté viendo esto como una necesidad ni esté trabajando en esto en este momento, yo creo que ya se está quedando atrás en el mercado. Porque todo, absolutamente todo en este momento, en términos de emprendimiento, está basado en inteligencia artificial. Y alcanzar ese ritmo de conocimiento después va a ser muy difícil. Entonces, Pero pues esa es mi opinión. yo sí veo algo de riesgo en esto, porque, por ejemplo, la herramienta que tú dices que estás diseñando, que estás entrenando una inteligencia artificial para hacer contratos y que los pueda Sí, hacer cualquier cristiano, sí, es como cuando las personas compran el mismo ejemplo del contrato de arrendamiento. Es cuando una persona, como cuando una persona compra un contrato de arrendamiento forma Minerva, por ahorrarse los honorarios del abogado que le haga un contrato bien ajustado a su necesidad y esto. Simplemente compran un formato de Minerva, lo firman, arrendatario, sí, arrendador, y listo. Y sí, solamente se van a dar cuenta de la utilidad de ese contrato de forma Minerva cuando les incumplen el pago de los cánones y hay que iniciar el proceso de restitución, porque ahí se van a dar sí, cuenta que ese contrato es flojo y está pegado con baba. Puede pasar ujú, lo mismo, que la gente, totalmente de y acuerdo. eso pasa en la vida real. Hay muchas personas que se automedican. ¿Por qué? Para no pagarle al médico. Y habrá muchos que van a comenzar a utilizar y ya lo ve uno en la vida real, hacer documentos y hacer contratos con inteligencia artificial a cambio de pagarle honorarios a un profesional del derecho. Ujú. Yo creo que ahí estoy de acuerdo con el comentario de Jaime. Tal vez lo que yo agregaría como elemento de análisis, bien estando por este lado pues sí, del design thinking y del entendimiento del usuario. Nosotros esta plataforma básicamente la estamos generando para los usuarios que no llegan a nosotros como clientes. O sea, no es un acto de canibalismo para mí, es un acto de competencia para Minerva, es un acto de competencia para los que trabajan con Google, es un acto de competencia para los que piden contratos en grupos, para los que lo descargan de otra versión que ya fue. ¿Sí? Para mí es un tema también de entender a qué mercado uno le genera un producto. ¿Sí? Porque yo estoy seguro que en una transacción pues de una multinacional, de un M&A, pues lo último que van a querer es que el CEO esté haciendo su contrato con el formato o la plataforma que nosotros estamos creando. Simplemente para poner un ejemplo. Entonces ahí es donde tener esa segmentación clara, y por eso arranqué por ese tema de la innovación, para de alguna manera empezar a hablar de esa segmentación em, de mercado también y de entendimiento de usuario, pues se vuelve relevante desde mi perspectiva. Carlos, adelante. Buenas noches. Tengo una pregunta un poco diferente a la de la compañera y es sobre esta estructuración del prompt, porque ahí se hablaba acerca de suministrar nombres, direcciones, que pues generalmente he escuchado que son datos que no se deberían suministrar. Entonces, no sé cómo se manejaría esta protección a esos datos sensibles o no es necesaria. Yo lo que te puedo responder sobre eso es lo siguiente. Dependiendo del lenguaje que uno use, la vulneración o digamos, la aceptación de los datos, la recolección de los datos es diferente. El tema de tratamiento de datos que uno use es diferente. Hay algunos lenguajes que lo que hacen es simplemente coger información en términos de anonimidad y con base en eso construir las respuestas. Entonces, si yo le digo esto es Daniela Costa, ese lenguaje no va a entender que es Daniela Costa, sino va a entender que es un contrato para X persona, y esa es la información que le va a mandar también al, digamos, a su base de datos de información para seguir construyendo, ¿sí? Entonces, al final, yo creo que es un tema también de, em,
de entender un poquito con qué lenguajes uno está trabajando para saber hasta qué punto uno también está tomando decisiones de exposición. ¿Sí? Y lo otro que también te podría decir sobre ese asunto es muchas veces la información que uno cree que está colocando, por ejemplo, un nombre de una cédula en un contrato, pues terminan ya estando en Internet por muchas otras fuentes. Y eso nos hemos dado cuenta también con las investigaciones que nosotros hemos hecho, sobre todo en términos de empresas, no tanto de personas, que uno puede jalar mucha información de Internet simplemente porque el nombre de una empresa o una marca pues está por todos lados. Entonces yo no necesito llegar a la Cámara de Comercio de, de Frisbee, ahorita que está en moda, para saber cuál es su NIT, su nombre real, sino yo creo, este ejercicio no lo he hecho, pero estoy casi seguro que si uno le pregunta a un lenguaje de estos: oiga, existe una marca en Colombia que se llama Frisbee, ¿cuál es su NIT, cuál es su Cámara de Comercio, su representante legal? Le encuentran la información de algún lado y se la saca. Al final esto no es como que tú después puedas preguntarle: oiga, este contrato que estaba a nombre de Daniel, ¿cuál era? Porque eso entra dentro de una base de datos, como que se empieza a anonimizar la información detrás. Sebastián, adelante. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto. Doctor, una pregunta. Lo que pasa es que hemos visto en estos temas de creación de contratos con la inteligencia artificial, con distintas, no solamente ChatGPT, sino por ejemplo ahorita Justina, que está sonando mucho, Gemini, Grok, muchas, que tienen errores respecto a las referencias de la legislación. Nosotros le podemos decir en el prompt, sí, haga este contrato conforme a la legislación colombiana, pero cuando establecen artículos, muchas veces ese artículo que dice allí, uno va a la ley y realmente no es el que se necesita. Puede decir, De no, acuerdo. referente al artículo 20, pero va uno a la ley y ese artículo 20 no dice eso. Por ejemplo, uno le puede decir un contrato de suministro referente al código de comercio y usa otras cosas que no van allí. Entonces, digamos, respecto a ese error que tienen todas las IAs en su versión gratuita y paga también, ¿qué podemos hacer al respecto? Probar. No hay otra cosa diferente a hacer esto que está acá. Y es testear, probar, probar qué te funciona, qué no sale tan bien. Y ahí es donde la experiencia que yo les decía del abogado funciona. Porque es que trabajar con inteligencia artificial en este momento no es solo simplemente, al menos a nivel organizacional, yo entrar y ponerle lo que les digo del prompt y ya está, sino también es definir unos roles que de alguna manera me permitan a mí capitalizar ese conocimiento, esa experiencia que ya existe y poder también empezar a desarrollar entonces em, el entendimiento de nuestra profesión a través de ese rol. Aquí va a ser un fast forward a esto, que es precisamente esto que quería también conversar con ustedes, y es cómo al final la inteligencia artificial empieza a moldear los roles de los abogados a un nivel senior y a un nivel junior, ¿sí? Porque básicamente lo principal que hace una inteligencia artificial en términos de contenido es todo lo que hace el entry level de un recién graduado: hacer investigaciones, proyectar las primeras versiones de los documentos, redactar documentos, hacer propuestas, en fin, lo que ustedes saben que hace una persona recién graduada. Entonces la gran pregunta es entonces, estas personas recién graduadas, ¿qué van a hacer? Si eso es lo que estamos diciendo. Y lo mismo pasa entonces con este rol de acá. Y es entonces, ¿cuál es el rol del senior involucrando esa inteligencia artificial? Desde mi perspectiva, eso que tú identificas es un problema que aquí a este nivel de experiencia, pues uno tiene que saber validar. Entender también que uno no le puede comer entero a la inteligencia artificial y que uno también tiene que ser consciente de que, pues al final, así como una persona cuando tú le pides un contrato puede citar mal una norma, esto también lo puede hacer. ¿Sí? Alguien, que eso pasa un montón, en los contratos ponen un valor en pesos, en números y en otro en letras. Ese error lo he visto más de una vez. ¿Sí? O cogen un formato y arriba hay un nombre y abajo dejaron otro. Se ve un montón. Entonces, la inteligencia artificial creo que no está de alguna manera para sustituir esos problemas, sino está para de alguna manera llegar a esos problemas más rápido y que siempre hay una persona validando que los productos o el contenido que se está generando pues tenga la calidad que debe tener el entregable. Ahí, si me permites intervenir, y lo Sí, que claro. comentaba el colega, gracias, son las famosas alucinaciones.
la inteligencia artificial alucina. Como lo dice el doctor, si bien la inteligencia humana no es perfecta, la artificial tampoco. Entonces, cuando la inteligencia artificial alucina, comete errores, sobre todo en eso de citar normas, artículos, jurisprudencia. El mejor consejo ahí es no tragar entero. Siempre que uses la inteligencia artificial para sustanciar una demanda o para elaborar un contrato, revísalo y confronta las citas y los artículos y la jurisprudencia contra la realidad, porque si no lo haces, vas a tener problemas, vas a Pero resultar cometiendo errores. Entonces, no hay que creer completamente en lo que dice la inteligencia artificial. Ella tiene un margen de error, que son las famosas alucinaciones. De acuerdo. Adelante, María, luego Claudia. listo. Hola, buenas noches. Pues yo ¿Cómo creo estás? que, tiene que ver o está íntimamente relacionado con el prompt que nosotros le demos, la forma en que personalicemos la IA y la información y el contexto que nosotros le demos. Personalmente yo les he estado utilizando y el contexto es sumamente importante. Si yo voy a utilizar normas, tengo que explicarle y decirle cuáles son las normas que yo voy a utilizar. Le tengo que decir porque la inteligencia artificial crea, ¿cierto? Entonces no le puedo dar la libertad de que sea tan creativa. Tengo que cerrar más la información y más el prompt que yo le doy para que ella no sea tan creativa y me cree normas o me invente normas que no existen. Entonces, creo que ese es el aporte. Y eso es muy importante, María, porque el tema, digamos, importante del prompt y la iteración y la prueba es que a través de la prueba de error uno llegue al punto de saber cómo es esa estructura que yo le tengo que plantear en términos de normas, en términos de solicitud, en términos de todo, para que el producto o el resultado cada vez sea, pues tenga menos alucinaciones, tenga menos errores y sea mucho más, pues automático en su generación. Claudia, adelante. Sí, Doc, te quería hacer una pregunta respecto del tema de la protección de la información que se introduce. Yo también la he usado, la estoy usando en este Sí. y me parece que es una herramienta que potencia muchísimos temas que los abogados pues podemos generar, ¿sí? Pero también estoy de acuerdo con que no solamente podemos estar introduciendo datos que son públicos o que puedan estar en otras bases ya expuestos a que otras personas los vean, sino que dentro de una compañía puede suceder que alguien esté utilizando inteligencia artificial y que esté introduciendo información que sí puede ser muy sensible o puede ser confidencial o reservada de la empresa. Entonces, no sé si ustedes acá pues han planteado dentro de esta charla eh, o lo han pensado de pronto ustedes que han estado desarrollando estos productos, también el tema de gobierno frente al uso de la inteligencia artificial en las compañías, porque sí creo que hay un riesgo de que pues de pronto nosotros como abogados no, pero puede que otra persona sí, como pues sabemos esto está al alcance de cualquier persona, introduzca información que sí es sensible y pueda poner en riesgo a las empresas, o que pueda usar información que, pues como está en Internet, pues todo lo que está en el Internet, pues tiene dueño, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué consejos hay respecto del gobierno ya corporativo de la inteligencia artificial en las compañías? Eso es un gran punto. Nosotros lo racionalizamos al interior de nuestra empresa como un decálogo de buenas prácticas. Y de alguna manera también, como les decía, a través de checkpoints en procesos. ¿Qué quiere decir eso? Uno, ¿cuáles son los principios que nosotros tenemos para el uso de la inteligencia artificial? Y dos, ¿cuáles son las posiciones de las personas que son las encargadas de validar esa información que se está generando? ¿Sí? Entonces, creo que son dos maneras de aproximarse a eso. Y me parece igual que en la discusión, también es importante tener en cuenta que ese problema no es un problema de la inteligencia artificial. Así como yo le puedo meter, alguien puede meterle un mal dato a la inteligencia artificial y volver una información pública que era privada, pues eso pasa todos los días en las empresas. Alguien manda mal un correo. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Bancolombia, a alguien se le dio por mandar un correo masivo a más de 500 clientes y
dejó a todos en copia, no los puso en copia oculta. Imagínense ese rollo. Entonces, el punto creo que también es entender que hay problemas que existen, que insisto que en la inteligencia artificial muchas veces no está para solucionarlos o los puede solucionar, pero no quiere decir que sea la que los genere, ¿sí? Porque pues en nuestra cotidianidad están. Iván, adelante. Perdón, de acuerdo, entonces sería más bien como, entendiendo lo que tú nos estás mencionando, que estoy totalmente de acuerdo, integrar más bien estas herramientas que son pues novedosas para uso de algunas empresas en todas estas políticas de confidencialidad y uso o buen uso de la información de las compañías, ¿verdad? Sí, y en el tema de tratamiento de datos, por ejemplo. Entonces, de decirle a un cliente, oiga, cuando usted me entrega información, está aceptando que yo me vaya a utilizarla a través de procesos de inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Sí? Eso también es posible. Otra cosa que es posible es simplificar más la tarea a la gente y es con esa generación de prompts hacer unos buenos formatos para que en muchos aspectos la gente no tenga ni, pues los equipos no tengan ni que pensar, sino simplemente sea un tema de copiar y pegar el formato como ya está en prompt. El promptear, como les decía. Eso también puede ayudar bastante. Iván, Iván, adelante. Creo que tienes el micrófono cerrado. Bueno, entonces, si ahorita puedes hablar, pues me avisas y te doy la palabra. Entonces, básicamente, pues en este momento, esto es un ejemplo de cómo se un Sí, contrato con... Dale, dale, dale. hola. No, digamos que el comentario fundamental que tengo al respecto de lo que se ha tratado sobre esta relación entre, digamos, abogados y la inteligencia artificial es que yo creo que hay algo que es importante siempre tener presente y que marca la diferencia entre lo que realmente es un jurista y lo que es un abogado, ¿no? Y es el sentido crítico. El sentido crítico, si el sentido crítico desaparece, entonces uno sí corre el riesgo de desaparecer como un sujeto importante en la sociedad porque está actuando como mero abogado. Digamos que los términos de abogado y jurista aquí se convierten en algo importante en la medida en que el abogado es aquella persona que tiende a realizar unas actividades muy repetitivas diariamente por la cantidad de Claro, contratos, la cantidad de situaciones, inclusive tiene preparadas los alegatos de conclusión para una audiencia, ya las tiene listas y no hace sino cambiar los nombres. Esa práctica, esa rutinización de nuestra actividad es lo que realmente se pone en riesgo con todo este tema de la inteligencia artificial. Por eso es importante no pasar, digamos, no permitir que el sentido crítico se apague y más bien mantenerlo encendido, porque es la única posibilidad frente a este tipo de herramientas que son indudablemente mucho más ágiles que nosotros. O sea, la utilidad claro. está en que nos puede ayudar a hacer un contrato en cosa de minutos, pero evidentemente posterior a eso viene el acto humano, que no es el acto que todavía la inteligencia artificial alcanza, es de poder determinar, pero es que aquí me está citando es una norma del Código de Procedimiento Civil y no del General del Proceso, por ejemplo. Entonces, Sí, evidentemente, esa parte es la que todavía, y digo todavía porque apenas está empezando esto, todavía la inteligencia artificial no asume y todavía nosotros podemos retener. Así que, a mi juicio, el tema es en no permitir, digamos, en no permitir, sí, efectivamente, que nuestro sentido crítico, que nuestra capacidad reflexiva y de tener, digamos, el control sobre la información y sobre los procesos pase del lado humano hacia el lado de la máquina. totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Iván y quiero insistir en algo y es, yo creo que ese sentido crítico igual hoy en día existe. O sea, si yo le pido a alguien que haga un contrato, que está una persona volviendo a mi tema de los roles.
está recién graduada, pues lo peor que puedo hacer es dejar que lo mande derecho, ¿cierto? Tengo que tener un sentido crítico para poder revisar ese trabajo y de alguna manera, pues darle ese valor de experiencia que Iván, pues pone como en los términos del jurista, que me parece adecuado. Em, sí, sí. Entonces, pues nada, esto es un ejemplo muy visual de cómo se ve el ejercicio de un prompt incompleto hecho casi que literalmente con el ejemplo de mi mamá y cómo nosotros estamos llevando a esto un ejercicio de una herramienta que se puede generar, por ejemplo, con ChatGPT que se llaman GPTs, que son básicamente racionalizaciones de esa conversación que yo necesito tener con la inteligencia artificial para producir esos contratos al final de cuentas. Es decir, tener la información em, que tengo que tener al final del ejercicio. Bueno, no sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Pues yo quiero agradecer la aclaración y el apunte de cada uno de los asistentes porque de hecho sí me abrieron el enfoque porque tal vez tenía cierta como reserva para usar la IA en el tema profesional y me parece que me sirvió mucho. Muchas gracias. Bueno, una convencida más. Lo logramos. Está bien. ¿Alguien más? Buenas Karen, noches, ¿cómo están? A bien, mí me muchas gustaría gracias. saber si el tema, pues el contexto contractual que se puede generar en el posgrado es solo sobre, o va a ser, o es dirigido hacia contratos en toda índole, privada y pública, o solo privada. Listo, Daniel, si quieres yo te puedo ayudar un poco mejor con esa respuesta. Adelante, Julián. Listo. Pues el enfoque que nosotros tenemos en la especialización, en el posgrado, es precisamente discutir todos estos problemas y todos estos dilemas que pueden existir entre la contratación, entre la forma tradicional de ver el derecho y la tecnología. Entonces, es un posgrado enfocado en temas de transformación digital del derecho y en transformación digital específicamente en procesos contractuales. Eso abarca tanto aspectos relacionados con procesos de transformación en el sector público como procesos de transformación en el sector privado. Nosotros miramos el contrato no tanto como contrato público, contrato privado, sino como un fenómeno jurídico que puede estar en cualquiera de los dos ámbitos y tenemos materias y espacios que podemos utilizar para hacer esas discusiones mucho más enfocadas en un tipo de contratación. Entonces, incluso hay una materia que se llama Seminario de Investigación, que precisamente también está diseñada pensando en las necesidades de cada uno de los estudiantes, a que usted comience a enfocar como esas incógnitas que tiene en procesos contractuales específicos y que pueda tener un proyecto pequeño de investigación sobre cómo mejorar los procesos contractuales en esos entornos. Perfecto, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta también. Ay, qué pena, antes de esa pregunta me gustaría decir, mira, desde el punto de vista técnico al final, Karen, y este ejercicio, se los pongo acá si le quieren tomar un screenshot, que es una forma muy básica de cómo ustedes pueden empezar a trabajar esto. No discrimina de contratos. Si tú te das cuenta que yo no estoy diciendo, aquí es un reto general, un contrato de compraventa, pero tú le puedes poner el contrato que quieras y estos son los tres pasos que yo te recomendaría para que empieces de alguna manera también a trabajar sobre ese tema. Y una última cosita por añadir, digamos que nosotros en el posgrado también buscamos la manera no solamente de analizar las tecnologías en abstracto, sino también ver cómo han sido aplicadas tanto en organizaciones aquí dentro del país como también incluso casos de estudio internacional, de contratación privada, de contratación pública. Entonces, cómo se han implementado esas herramientas tecnológicas en otros entornos, en otros países incluso. Entonces, también ese es un punto importante para resaltar. Claro, creo que sí, eso es muy importante porque sí, obvio, el ejemplo que nos está dando el docente lo puedo aplicar para un lado, para la otra, desde el enfoque que yo le vaya a dar. Daniel, yo también tengo una pregunta. Señor. Sí, bueno, mientras sale la IA de ustedes, nosotros
Hace un par de semanas tuvimos la reunión en la firma de planeación estratégica y queremos meterle la ficha a todo el tema de la transformación digital y a la integración de este tipo de herramientas en dos líneas. La primera en tema de gestor de despachos y project manager y la Ujú. segunda es en inteligencia artificial generativa para este tipo de documentos y otros. Ujú. Mientras sale la de ustedes, ¿cuáles son estas IAs que recomendarían para una implementación a nivel pago? O sea, Mira, teniendo en cuenta no solamente la calidad, sino también el manejo de la información. aquí están lo que yo diría eh, funcionan bajo dos líneas, investigación y prototipado. Ok. Bueno, no, gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Pues bueno, yo creo que por mi lado sería eso. Eh, Me hubiera gustado que el tiempo nos hubiera dado para también un poquito más y poder empezar a hacer como ejercicios. Em, pero, pero yo creo que al final con eso que les mostré de cómo pueden arrancar con tres simples pasos, identificar un contrato, esos elementos, hacer una investigación de usuario y empezar a hacer un prompteo y empezar a comparar esos contratos contra lo que uno considera como una versión de un contrato excelente, pues es lo mejor que uno puede empezar a hacer. Al final, este tema de implementación de tecnología eh, empieza ahí, empieza en el uso que nosotros mismos le damos a las herramientas y no tanto en lo que nosotros queramos de pronto como leer. Al final es como les decía en algún momento, el tema práctico es bien importante en esto y por eso cuando uno aprende a nadar, pues no se queda solo con la teoría, sino también con la práctica. Entonces mi invitación también final sería esa en este espacio. Muchas gracias a todos. Daniel, una pregunta. De pronto tú tienes un ejemplo de prompt para la generación de contratos que podamos ver como para tomar de ruta. Mira, estuve pensando si debería yo incluir a cada uno de esos prompts, pero en este momento la respuesta fue no por dos razones. La primera es porque esos prompts todavía los estamos iterando. Entonces yo les puedo mostrar algo que de pronto alguien toma como ya la verdad revelada, sale mal y después se me vuelven escépticos de la inteligencia artificial. Eso por un lado. Y por el otro, em, porque estamos haciendo todavía, como les digo, unos cambios que están llevándonos a nosotros a generar esto a través, digamos, de una interacción un poquito más concreta para personas que no son abogadas. Entonces, por eso creo que decidí no involucrar esos prompts acá. Tal vez lo que sí he visto es que el prompt de hazme un contrato de arriendo no funciona. Ese es muy básico. Toca meterle un poquito más de carne y es ahí donde les digo, pues pensar en los elementos esenciales del contrato y dar esa información es básico. Y de pronto en esos temas usuales que son parte de los contratos. Y ahí ya uno puede empezar a generar como ese prompteo de cada uno. Con este ejercicio yo creo que es como la mejor manera, si les soy sincero. En últimas, esto también es como la manera en que nosotros nos hemos aproximado. Como les digo, muchas veces la simplicidad es la clave de la práctica. Listo, bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta jornada. Pues, muchísimas gracias, Daniel, por compartirnos su experiencia, por mostrarnos temas relacionados con la inteligencia artificial y la generación de documentos legales, que es algo que es sumamente relevante para la actualidad. Pues les recuerdo que pues esta sesión fue presentada por la unidad de posgrados de la Universidad de ICESI en la cual pues ya tenemos inscripciones abiertas. Este programa, esta sesión fue especialmente organizada por la especialización en contratación en entornos digitales
pues muchas gracias a todos por asistir. Les recomendamos seguir conectados con todas nuestras actividades a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram, de Facebook, de YouTube, y nos encuentran como Universidad ICESI. Bueno, muchísimas gracias.